esta semana tenemos esta actividad, ¿no? Es el quinto Congreso Académico Internacional y el cuarto Congreso de Posgrado y Educación Continua que se realiza en la universidad, ¿no? Me parece los estudiantes, su participación es $10 con derecho a certificado. En el caso nuestro de los profesores es $40 los que no somos ponentes y los ponentes es algo más que tienen que cancelar. Entonces, esto va a ser una actividad que a ustedes, a todos nos conviene mucho porque lo que hacemos es participar y al mismo tiempo aprender, conocer muchos temas de actualidad que tienen que ver con la innovación, con la transformación digital y el desarrollo sostenible, en el caso de este seminario, de este congreso que se va a realizar entre los días 26, 27 y 28, o sea, miércoles, jueves y viernes de esta semana, muchachos. Así que yo ya les pasé la información. Traten de averiguar, de informarse, porque normalmente todos los estudiantes participan, ¿no? Tratan de participar todos y todos los profesores participamos en este evento. Por ese motivo, las clases como tal se suspenden en el sentido de que no es clase que damos nosotros, sino que la clase, en vez de darla a nosotros, estarían los estudiantes participando en esta actividad. Así que les comparto la información y yo quisiera que pregunten a través de su representante de curso, que pregunten a- al señor coordinador o al tutor de este curso, ¿no? Los profesores que trabajan con ustedes, para que sepan bien qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se va a hacer en esta semana, que se suspenden, como digo, la actividad pedagógica, la actividad académica con nosotros, pero nosotros estamos asistiendo a la actividad y los estudiantes también asisten. Lo interesante de esto, muchachos, es que aunque yo sé que es un gasto, ¿no? Es $10, me parece que paga el estudiante, pero tienen derecho a un certificado. Y esos certificados son muy importantes porque ustedes lo van acumulando en su carpeta y es su currículo. Cuando ustedes van a trabajar en algún lugar, normalmente este tipo de documentos, estos certificados, son muy importantes, son muy valiosos, eh, aumentan el valor de la persona, del profesional, todo curso que nosotros hagamos. Así que por eso yo les recomiendo que traten de informarse y avanzar también con su inscripción, ¿no? Eso de mi parte. Quiero preguntarles, yo vi que todos subieron las tareas. Hay un problema nada más con Katari, que ya le pasé la información a su WhatsApp, Katari, porque es la única tarea que no me aparece es la suya, ni de la semana 9 ni de la semana 10. A mí me parece que debe haber algún problema o algo con la plataforma, pero no es para todo, es solamente en el caso suyo. Por tanto, es un problema que tal vez se genera ahí con usted a la hora de subir, Katari, ¿sí me está escuchando? Sí, profe. Incluso Ya, ahorita intenté subir, pero no me no se permite. puede. Incluso, ajá, yo le aumenté los días, abrí la plataforma, habilité la plataforma hasta mañana 26 a las 12 de la noche para que usted trate de subir. Usted me dijo que vive ¿dónde? Me parece que Simiatu. Sí. Ujú. Yo le propondría a Katari que usted, como tiene clases de mañana, trate de venirse en la tarde a la universidad y se acerque a la oficina del decanato. Ahí en el decanato, usted pregunta siempre, hay la oficina del señor decano y en la parte adelantera de la oficina, a la entrada, está un espacio donde están dos compañeros que son apoyo técnico para la facultad. Entre ellos está un ingeniero Fierro. Él ayuda en estos casos, en estos temas de algún problema con la plataforma o algo. Ellos son los TIC de la facultad que nos ayudan, que nos sirven de apoyo. Entonces yo les recomendaría
que se saque un tiempito en la semana, se venga en horas de la tarde, se acerque allá y pida información. Ahí en el decanato pregunta por el ingeniero Fierro. O también se acerca al tercer piso del rectorado. Ahí también están las oficinas de los TIC, de las tecnologías, información, y puede indicar que se encuentra con esta situación, no puede subir los trabajos y que le ayuden. Ahora le pregunto, Katari, ¿es solamente en lenguaje o hay otras materias en que también tiene este problema de subir las tareas? Solo en lenguaje nomás. Estaba en matemáticas, pero de ahí no sé cómo así. Ayer subí, ya, ya se envió nomás las tareas. Solo Así. en su asignatura ¿Qué está así, pasará? ajá. ¿Qué pasará? Porque toditos suben, todos, ya está calificado, incluso los trabajos de Cristina, Dayana, Marisol, de todos los compañeros que han subido tareas, la 9, la 10 ya están con nota. Y solamente la suya en realidad no aparece, no aparece. Así que trate de revisarle porque está habilitada en mi plataforma, no, por el lado de acá no hay ningún problema, está abierto para que pueda subir, pero hay alguna situación y por eso le aconsejo que haga este tema de venir a consultar, que al fin y al cabo una salidita de cimientos, si fuera en otra provincia ya veríamos otra cosa, ¿no? Pero es aquí mismo, entonces una salidita un día de allá, termina las clases, almuerza y sale directamente para acá. A partir de las 2 hasta las 5 de la tarde atienden en la universidad, en estas oficinas que le indico. Entonces sí sería bueno que se dé su vueltita. También yo ya consulté con un compañero, dice, debe ser problema de ella, porque yo digo, no hay problema acá. Ayer, a ver cuándo. La semana pasada estuve yo con TICS y me ayudaron y todo para revisar algunos temas. Dije, este caso, no, dice, está la plataforma, está abierta, no hay ningún problema, puede subir. Pero me sorprende, ayer entré nuevamente y veo sus trabajos que no están. O sea, hay que ver eso, Katari, por favor, ¿no? Y yo también voy a preguntar cómo le podrían ayudar, porque también puede ser vía Zoom. Algún compañerito si podría ayudar, también voy a preguntar. ¿Ok? Entonces, ya están calificadas las tareas y vamos a avanzar con el tema de esta semana, muchachos. Esta semana, el tema que vamos a trabajar es la composición de textos, ¿no? Voy a pedirle a Dayana Vera, por favor, que lea este texto que acabo de colocar aquí, esta diapositiva, que me haga el favor, Dayana Vera, leer. Ya, Lisa. La composición de textos es un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir el lenguaje representado en discurso escrito coherente. Para hacerlo, se debe contar con aspectos de ortografía, uso del léxico, arreglo sintáctico, comunicación de significados, estilo y coordinar una producción que tiene mucho de creativa y original. Correcto, muchas gracias. Producir un texto, muchachos, es pensarlo, planificarlo y llevarlo a un documento, sea en un documento escrito a mano o un documento que se escriba en una página digital, en la computadora, ¿no? Entonces, exige todo esto, esta composición de textos exige un proceso. Nosotros habíamos visto anteriormente que la comunicación oral era un proceso, la comunicación escrita es un proceso, todo es paso a paso. Y así también la composición de un texto, la creación de un texto. Y miren en lo que se está fijando aquí, muchachos, en la ortografía, que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora existe el corrector que ya viene en las computadoras, ¿no? Y que prácticamente nos ayuda mucho. Independientemente de eso, nosotros como personas que estudiamos, como académicos, como personas que queremos hacer un buen trabajo, debemos siempre tratar de estar atentos al tema de la ortografía para no cometer errores. El uso del léxico. ¿Qué es el léxico, muchachos? ¿Qué decíamos que es el léxico? ¿Con qué otra palabra puedo decir léxico? Sinónimo.
La forma de hablar. Ya, correcto. El léxico es la forma de hablar, el léxico es el vocabulario específicamente, ¿no? El conjunto de palabras que utilizamos para comunicarnos. Entonces, la riqueza lexical, la riqueza de palabras. ¿Cómo se consigue más vocabulario? ¿Qué les dije yo en algún momento? Conversábamos aquí. ¿Qué es importante para nosotros aprender a comunicarnos mejor? Tener más vocabulario, más palabras para poder comunicar, más palabras para poder escribir. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es Listening. leer correctamente? Gracias, Marisol. Leer. La lectura nos ayuda a enriquecernos, a tener más palabras en nuestra comunicación. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros que es importante para componer un texto, para elaborar, para hacer un texto, tener también una riqueza lexical. Las palabras, la cantidad de palabras que manejamos. ¿Para qué? Para que cuando estamos escribiendo vaya apareciendo una palabra, un sinónimo, otra palabra, es decir, no va a ser un discurso, un texto cansativo, un texto repetitivo, sino un texto rico en palabras, rico en contenidos. También debemos analizar el arreglo sintáctico, quiere decir, cómo se van formando las oraciones. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos de la organización de las oraciones. También, cuando se habla de componer un texto, es importante la comunicación de significados, que tenga sentido, que tenga coherencia, que sea comprensible el texto. A esto se refiere hablar de comunicación de significados entre un escritor, la persona que hace el texto, y el lector. Debe haber esa sintonía, esa comprensión de significados, de contenidos. El estilo, decíamos, es la característica propia de cada persona para escribir, aquello que marca la personalidad de alguien que escribe. Y coordinar una producción escrita que sea creativa y que sea original. En general, nosotros cuando escribimos mostramos nuestras habilidades, mostramos nuestra personalidad, quiénes somos, qué es lo que comunicamos. Cuando hacemos un texto académico, un texto ya científico, una investigación científica, también le imprimimos nuestro estilo, nuestra forma de escribir. Y esto tendrá que ver con el rigor, con la dedicación, con el esfuerzo, con el trabajo investigativo que se ha hecho para la producción de un determinado texto. Tenemos aquí, muchachos, la estructura de un escrito, la estructura de un texto. Esta puede tener dos fases, ¿no? Una fase interna y una fase externa en un texto. Aquí miren, escribiendo a mano o escribiendo en computador, creando un texto. La estructura interna. Cuando hablamos de la estructura interna de un texto, estamos pensando en para qué vamos a escribir ese texto, para quién, a qué público va dirigido, sobre qué, cuál es el tema específico que se va a tratar, sobre el que vamos a escribir, cuál material, con qué elementos contamos, con qué referencia, con qué libros, con qué bibliografía, ¿no? De dónde hemos sacado información que nos ayude a sustentar nuestro texto. Y también la estructura interna va a hablar de la importancia, va a tener relación con la importancia que tiene ese texto. Y la estructura externa de un texto tiene que ver con dónde, quiere decir, a partir de dónde voy a escribir, con qué elementos cuento, cuál es el tono que voy a utilizar, si es un tono más familiar, si es un tono más sencillo, si es un tono, si es un escrito que exige más rigor, más académico, etcétera. ¿Y de qué manera? ¿Cómo voy a escribir? ¿De qué manera voy a desarrollar mi trabajo, mi investigación, mi escrito, mi texto en general? ¿Cuál es el orden para redactar un texto? ¿Cómo es el cuerpo de un texto de cualquier tipo, ¿no? Un documento de cualquier tipo que vayamos a escribir. Siempre va a tener una introducción, siempre va a tener un desarrollo y siempre vamos a cerrar o concluir ese texto. Yo les decía a ustedes en algún momento, muchachos, que cuando escribimos es importante enganchar la atención de la persona, del lector o del auditor, si estoy, o del público, del auditorio, si yo estoy hablando, voy a enganchar la atención,
¿Dónde se engancha la atención del público, de quien lee un texto o de quien escucha a un orador? ¿En la introducción, en el desarrollo o en el cierre y conclusión? ¿Dónde hay que enganchar al público? En la introducción, dicen, para que le den más ganas de seguir leyendo el Correcto, texto. correcto, Marisol. En la introducción, al inicio. Al inicio, incluso les he dicho y hemos visto ejemplos aquí de algunas presentaciones, de algunos discursos, ¿no? Donde al inicio usted ve que lanzan unas frases, unas ideas para atraer la atención del público. En el desarrollo se habla de todo el tema que se quiere tratar y en el cierre también aquí, muchachos, siempre se deja alguna idea, algún mensaje, alguna frase que queremos que quede en la mente de nuestro interlocutor, de la persona con la que estamos hablando, de la persona que está leyendo, de la persona con la que estamos intercambiando ideas, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos a considerar en un escrito que no podemos olvidar nunca, muchachos? Un escrito tiene que estar bien hecho. Un escrito tiene que tener, como les decíamos al inicio, mucha atención debemos tener en el tema de la ortografía. Evitar tener estas fallas ortográficas, estos errores ortográficos que, por un lado, afean, por tanto, queda feo el texto y por otro lado, demuestra que no tenemos suficiente conocimiento del lenguaje. Entonces, lo ideal es saber manejar adecuadamente el idioma para poder comunicar. La elaboración de las frases, la elaboración de las oraciones, cuando hablamos de sintaxis, es eso, la forma como se organizan las oraciones, las frases en un texto, en un párrafo, en una idea. Aquí tenemos nosotros un cuadro donde podemos ver todo lo que pasa, muchachos, cuando nosotros elaboramos un texto escrito, cuando creamos un texto escrito. El escritor, nosotros, cada uno de nosotros, cuando va a escribir, está demostrando que tiene conocimiento de algunos temas, sabe a quién dirige su comunicación, por tanto, sabe el auditorio a quién va a comunicar. También debe conocer sobre los géneros discursivos, qué tipo, qué estilo va a ser el que va a manejar en su escrito. Va a describir, va a explicar, va a exponer, quiere decir, tiene que tener dominio de la forma que va a utilizar para comunicar. También las habilidades lingüísticas. Tener habilidades lingüísticas significa saber comunicar, conocer lo que le decíamos hace poquito, el léxico, el vocabulario, tener riqueza lexical, saber de ortografía, saber del significado de las palabras, todo eso en estas habilidades lingüísticas de quien escribe. En el contexto de trabajo, la tarea de la escritura, qué escribir, sobre qué tema vamos a escribir, para quién vamos a escribir y con qué objetivo, cuál es el propósito, ¿no? Y se va a desarrollar el proceso de redacción. Nosotros decíamos, muchachos, que la comunicación es un proceso, porque no es de una sola. Hay que pensar lo que vamos a decir y lo vamos a presentar, sea oralmente, en un discurso hablado, sea por escrito cuando yo escribo, ¿no? O incluso la comunicación se da a nivel de señales, cuando hablamos del código no verbal. Entonces hay que pensar, hay que idear, hay que tener una noción de qué voy a comunicar y cómo voy a hacerlo. Debemos planificar, debemos poner en el texto las ideas y debemos revisar antes de editar, antes de presentar el texto. Este es el proceso de un texto. Es el proceso de creación de un texto. Por tanto, escribir un texto, redactar un texto, no es algo que se hace de hoy para mañana, sino que se hace paso a paso. Ustedes cuando van a hacer un trabajo de investigación para presentar a un profesor, planifican. ¿Qué voy a escribir? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Dónde está la bibliografía? Y va a recopilar esa información. Luego va a textualizar, quiere decir llevarlo al texto, va a escribir. Y al final, cuando nosotros pasamos por todo esto, al final, ¿qué es lo que hacemos, muchachos? Cuando hemos escrito un texto, cuando hemos elaborado un trabajo, ¿qué hacemos al final? Lo revisamos, dicen. ¿Correcto, Marisol? Lo revisamos, ¿no? Lo revisamos para ver que no tenga ningún tipo de problema el texto. Muchas gracias, Marisol. Aquí tenemos la narración.
Los textos narrativos cuentan historias protagonizadas por personajes. La intención comunicativa del emisor es dar a conocer un suceso, dar a conocer un hecho. Un texto narrativo es aquel que cuenta un acontecimiento imaginario o un acontecimiento real, algo que ha pasado y que tiene que ver con personajes, que tiene que ver con lugares específicos, con espacios definidos, y también tenemos que ver en qué tiempo, dónde, cuándo ese personaje o ese hecho se dio. Hay, por tanto, en toda narración una historia y un relato, una historia, un cuento que se va a hacer, ¿no? Un cuento de situaciones imaginarias, ficticias o situaciones reales. Aquí tenemos el tipo de textos narrativos. Los ficticios orales son los chistes o los cuentos tradicionales, y los narrativos reales pueden ser narraciones cotidianas de cosas que pasan en el día a día de una población, de una sociedad. Puede también ser un ejemplo de texto narrativo, son las retransmisiones deportivas. Por ejemplo, un periodista que está narrando un juego de fútbol, ¿no? Un partido de la Tri, por ejemplo. Tenemos también los textos ficticios escritos, que pueden ser las novelas o los cuentos literarios, pero también tenemos los escritos, los ficticios, ¿no? Textos narrativos ficticios escritos que pueden ser reales. Y los reales tienen, a diferencia de los ficticios, de los que son imaginarios, biografías, noticias periodísticas, crónicas históricas, etc. Lo que diferencia lo ficticio de lo real, muchachos, es el hecho de que lo ficticio es imaginario, algo que se crea con la imaginación. Y un texto narrativo real es contar, narrar algo que sí pasó, que sí sucedió. Lo ficticio es lo imaginario, lo que pensamos, creamos con nuestra imaginación, y lo real basándonos en situaciones verídicas. Otro tipo de textos que también nosotros manejamos mucho son las descripciones. Y la descripción, voy a pedir a Marisol Gamarra que lea, por favor, este concepto de descripción. La descripción. La descripción es la representación de personas, lugares o cosas por medio del lenguaje, señalando sus partes, circunstancias o cualidades. Describir es representar la realidad mediante palabras. Muchas veces se ha definido como pintura verbal. En ocasiones los textos descriptivos forman parte de otras tipologías textuales. Así los encontramos incluidos en otros tipos de texto como la exposición o la narración. Gracias, Marisol. Entonces, describir significa representar. Describir significa hablar de las características de una persona, de una situación, de un espacio, de un lugar, etcétera, ¿no? Describir es representar la realidad mediante palabras. Y es por eso que miren cómo se le describe a la descripción, valga la redundancia, como una pintura verbal. Quiere decir, con nuestras palabras vamos a hacer como una pintura, vamos a crear como una pintura, un cuadro de lo que estamos viendo, de lo que queremos explicar al lector o al auditorio, la persona o grupo de personas que nos está escuchando, ¿no? Al oyente. Entonces, describir es representar, describir es explicar. En la descripción se utilizan mucho los adjetivos. ¿Por qué? Porque el adjetivo sirve para calificar, para dar características. Entonces, el adjetivo es uno de los elementos que más, una de las categorías lingüísticas que más se utiliza en la descripción. Entonces, describir es representar. Describir siempre será un sinónimo de la palabra describir, será la representación, ¿no? Los textos descriptivos nos permiten a nosotros darnos cuenta, como imaginarnos una realidad, porque con los adjetivos nos permite ubicar, darnos cuenta de las características de ese lugar o de esa persona o de esa situación. Aquí tenemos las características de los textos descriptivos que decíamos que describen, ¿no? Los textos descriptivos deben estar escritos con coherencia y con cohesión, quiere decir, tienen que tener sentido. Un texto descriptivo
busca que el lector pueda llegar a crear una idea mental del mensaje que quiere transmitir. Cuando usted está describiendo algo para mí, tiene que hacer con que yo entienda lo que usted me está diciendo, ¿no? Si yo le digo, a ver, a uno de ustedes, descríbame el paisaje de la zona del Chimborazo, del volcán Chimborazo. Usted va a hablar de la nieve, usted va a hablar de los pajonales, del páramo, va a hablar de los animales que están alrededor del espacio donde está el nevado, va a hablar de cómo brilla la nieve con el sol, etcétera. Entonces me está describiendo. Yo en mi cabeza me voy imaginando lo que usted me está contando. Yo estoy haciendo una idea mental de lo que usted me está diciendo. Dependiendo de su naturaleza, el texto descriptivo puede ser escrito desde la objetividad o desde la subjetividad. Un texto descriptivo puede ser objetivo cuando describe aquello que se puede ver, lo real, lo concreto. Y es subjetivo cuando yo ya voy a describir a través de lo que me hace sentir, de mis emociones, de lo que yo entiendo, ¿no? Si usted me está describiendo el Chimborazo y me habla de la montaña, de la nieve, de los pajonales, esa descripción es objetiva o subjetiva, muchachos. ¿Qué será? Si usted describe el Chimborazo y me habla de la montaña, de la nieve, de los animales, de las plantas, del verde que hay al pie del Chimborazo, ¿eso es objetivo o subjetivo? Es objetivo, Liz. Subjetivo, ¿por qué será subjetivo, Marisol? Dije objetivo. Ah, objetivo, gracias, Marisol, correcto, objetivo, porque está explicando, está describiendo lo que ve. Pero atención que les voy a preguntar, si ustedes me describen el Chimborazo objetivamente, como dice Marisol, la nieve, la montaña, el pajonal, los animalitos que están alrededor, etcétera. Pero después dice, el Chimborazo me emociona, me hace ver la grandeza de la naturaleza y me parece un paisaje bello, romántico, un paisaje impresionante por su maravillosa belleza. Eso que estoy diciendo, estas otras cosas que estoy diciendo, ¿son criterios objetivos o subjetivos? Subjetivos. Muy bien, Cristina. Subjetivo porque ya estoy diciendo lo que me emociona, lo que yo siento, que sí ya tiene que ver con mis emociones, con algo interior en mí, ¿no? Si yo le digo a usted, a ver, descríbame, Cristina, a su enamorado, y Cristina me dice, es alto, rubio, ojos verdes, ¿objetivo o subjetivo? Muchachos, ¿qué será? Objetivo. Objetivo, porque es lo que está viendo. Pero si me dice Cristina, es buena persona, es romántico, es detallista, es respetuoso, ¿objetivo o subjetivo? Subjetivo. Subjetivo, porque ya tiene que ver con lo que usted está viendo en el interior de esa persona, en la manera de ser de esa persona, en las características espirituales, en las características de su manera de comportarse, ¿no? Entonces, un texto descriptivo puede ser objetivo cuando va a explicar, va a referenciar aquello que se ve, que se toca, aquello que se, por tanto, objeto, ¿no? Y subjetivo cuando va más allá y explica, describe, narra aquello que tiene que ver con ya algo emocional, algo espiritual, algo lo que me impresiona a mí, que no tiene que ver con lo físico, sino con aquellos elementos que ya son más interiores, ¿no? Por eso se habla de subjetivo. Lo objetivo es lo real, lo concreto, lo físico, lo que se ve. Y lo subjetivo es lo que yo interpreto y que está por dentro de la situación, que es algo que no se ven con los ojos
físicos, sino con los, vamos a llamarle así, con los ojos del corazón, con los ojos del sentimiento, ¿no? El lenguaje utilizado para redactar textos descriptivos puede ser denotativo o connotativo. Aquí mucha atención, es algo que tal vez ustedes estudiaron en el colegio ya. El lenguaje denotativo expresa datos e información a través de una expresión clara y objetiva. Quiere decir, lo denotativo va a lo objetivo. Y el lenguaje connotativo expresa ideas en un sentido más figurado o simbólico. Muchachos, si lo denotativo es lo objetivo, ¿qué cosa será lo connotativo? ¿Qué será? ¿Objetivo o subjetivo? Lo connotativo. Lo subjetivo. Lo subjetivo, gracias Marisol. ¿Por qué? Porque lo denotativo va a explicar lo que se ve, lo que se toca, como dice aquí, una expresión objetiva, clara, ¿no? Entonces, el lenguaje denotativo será aquel que va a expresar ideas sobre los elementos como son, como se presentan, reales. Y el lenguaje connotativo ya tiene que ver con la interpretación, con nuestras emociones, con nuestra manera de pensar. Por eso se dice que es un lenguaje figurado o simbólico. Tiene que ver con lo que representa para nosotros eso, ¿no? Cuando nosotros decimos, la madre es la progenitora, será lenguaje denotativo. Si decimos la madre es dulzura, amor, cariño, bondad, protección, lenguaje connotativo, quiere decir todo lo que también significa la madre desde el punto de vista figurado, desde el punto de vista simbólico, desde todo lo que representa la madre. No. Los textos descriptivos utilizan más comúnmente formas verbales como el presente y el pretérito imperfecto del indicativo. Quiere decir, aquí ya vamos a la gramática propiamente dicha, ¿no? ¿Cuáles son los verbos más utilizados? No quiere decir que los otros no se utilizan, pero en estos modos en los que más se utiliza los verbos en los textos descriptivos. En los textos descriptivos es normal encontrarnos con muchos sustantivos y con muchos adjetivos. ¿Por qué? Porque la intención es precisamente, muchachos, hablar de las cualidades y de las características de una persona, de un objeto, de una realidad, de una situación. Algunos tipos de documentos. Esto es importante porque la tarea de esta semana es precisamente, muchachos, la elaboración por parte de ustedes de 3 tipos de documentos. Uno, un certificado. Otro, una hoja de vida. Y otro, si no me equivoco, déjenme ver qué es un certificado, una hoja de vida y un oficio. Son los 3 tipos de documentos oficiales que van ustedes a redactar, van a organizarlos en un documento y los suben en un PDF, como la tarea de esta semana. Entonces, ¿qué es la hoja de vida? La hoja de vida es un resumen escrito y ordenado, organizado, de todas las capacidades profesionales y la experiencia de trabajo de una persona. Cuando usted va a buscar trabajo, le piden eso, la hoja de vida. También antes se pedía o se decía específicamente el currículum vitae, que es la historia suya, ¿no? Cómo se llama, no sé qué, dónde vive, dónde nació, el número de cédula, qué ha hecho, dónde ha estudiado, dónde ha trabajado, etcétera. Ahora, lo que se estila solicitar es la hoja de vida, que es más o menos parecido al mismo currículo, sino que tiene una organización, la hoja de vida. De la correcta elaboración y presentación dependerá el éxito en su búsqueda de empleo. Si usted sabe elaborar adecuadamente una hoja de vida, la persona a la que usted entrega esa hoja de vida en un trabajo, va a buscar trabajo, la persona va a poder referenciarse, va a poder evidenciar, va a poder ver para qué usted es bueno, para qué usted puede servir en esa empresa, para qué le pueden contratar. Entonces, es importante elaborar correctamente la hoja de vida. Lo importante es que sea clara, que sea breve, que sea sencilla, concreta y verdadera. Usted no puede inventarse en su hoja de vida cualquier cosa. Yo he hecho tal curso, he hecho tal esto. No, ¿por qué?
El rato que le van a pedir a usted al final de que cuando presenta la hoja de vida y le llaman para trabajar, le piden las pruebas. Quiere decir, usted dice que ha hecho tal curso, traiga acá. Por eso les recomendaba al inicio de esta clase, yo les decía, muchachos, que esta semana tenemos este congreso organizado por la facultad, que me parece que es algo muy importante, siempre estar capacitándonos, estar aprendiendo cosas nuevas, conociendo cosas nuevas. Entonces, como todos vamos a realizar este congreso, vamos a asistir a este congreso y nos van a dar un certificado. Ese certificado es parte de nuestra historia como estudiantes, como personas que estamos aprendiendo, como profesionales, ¿no? Entonces, cuando usted presente su hoja de vida de aquí a unos 6 años que quiere ir a trabajar, entre lo que usted pone ahí en la hoja de vida está congreso de no sé qué cosa, no sé cómo, organizado por la Universidad Estatal de Bolívar. Cuando va a presentarse, que le llaman para trabajar, le dicen, usted dice esto, es verdad que aquí tengo, lleva la carpeta ya, con todos sus certificados, y ahí está la prueba. Por eso es que se dice que debe ser verdadera la información que yo coloque en la hoja de vida, porque si me llaman a mostrar los documentos y me he inventado, lógicamente, imagínense los problemas que vamos a tener. El objetivo principal de la hoja de vida es presentar su potencial. ¿Qué cosa es usted? A su empleador, para que él pueda tener esa información y que posteriormente le puedan llamar a una entrevista de trabajo. La hoja de vida nos permite presentarnos, ¿no? Y posteriormente nos dicen, ok, ahora sí venga a la entrevista. Y por eso les digo que tiene que ser verdadera la información que colocamos, porque nos preguntan y nos dicen dónde están los documentos que sustentan que usted sí ha hecho tal curso, que ha preparado tal trabajo, que ha hecho tal pasantía, etcétera. Todo está en la hoja de vida, pero debe ser registrado después con documentos, verificable, ¿no? Debemos verificar. El certificado, que es el otro texto que ustedes van a elaborar. Un certificado es un tipo de texto administrativo. Sirve dentro de instituciones para poder organizar, para poder administrar, para poder coordinar acciones. Un texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho. ¿Cuántas veces ustedes han ido a hacer una pasantía, por ejemplo, y les piden, en la universidad les dice, a ver, traiga el certificado de que usted ha hecho esa pasantía? Entonces le dan un certificado al alumno, a Cristina Basantes, de que ha realizado una pasantía en la cooperativa Mushugruna en el mes de junio de tal día a tal día, con una duración de tantas horas, cuyo supervisor fue la persona tal, que es trabajador de aquí de la Mushugruna, es contador, etcétera, y firma la persona. Entonces, el certificado siempre va a permitir constatar, verificar que algo sí fue realizado, que algo sí se hizo. En el proceso de solicitud de un puesto de trabajo, en especial cuando se trata de una institución oficial, los certificados son fundamentales para demostrar la formación y la experiencia. Ustedes ahora, al realizar este seminario, este congreso que vamos a asistir a partir de mañana hasta el viernes, al final nos van a dar un certificado. Y ese certificado valida, ¿no? Que yo he asistido miércoles, jueves y viernes a esa capacitación. Un certificado es un tipo de texto que se produce normalmente en instancias de quien lo recibe. A instancias de quien lo recibe, quiere decir, quien recibe la capacitación es quien va a recibir el certificado. Y quien otorga es una autoridad dentro de esa institución. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Bolívar da el certificado a los que han asistido. La Universidad Central da el certificado a tal persona porque ha asistido a tal evento. La cooperativa Mushugruna da el certificado al estudiante Marisol Gamarra por haber participado en un congreso o en un taller en la cooperativa Mushugruna. Siempre la institución otorga a alguien que ha realizado esa actividad. Miren aquí, si llega a haber alguna irregularidad y falsedad en lo declarado, puede ser sancionado por la ley, porque no se puede nomás inventar certificados o inventar información que es falsa, ¿no?
El oficio, que también es otro documento que ustedes, un documento oficial que ustedes van a redactar, van a elaborar un oficio. Hay muchos modelos en internet, muchachos. Es revisar y hacer algo parecido. El oficio es un documento o una comunicación escrita de carácter netamente oficial, por eso se llama oficio. Es protocolario, utilizado por autoridades o funcionarios en diferentes dependencias, públicas o privadas. Por ejemplo, en un GAC, por ejemplo, en la Universidad Estatal de Bolívar, por ejemplo, en el Banco del Pichincha, ¿no? El oficio es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes o también para llevar a cabo gestiones. Es por eso que usted si va a pedir que le repitan un examen en una materia porque no pudo asistir ese día porque estaba enfermo, por ejemplo, usted presenta el certificado médico como sustento y usted hace un oficio, por tanto, un documento de carácter oficial dirigido al señor rector, por ejemplo, de la Universidad Estatal de Bolívar, solicitando que se entienda su caso y que le permitan realizar el examen en otra fecha. Entonces, también sirve para hacer gestiones, también para invitaciones, para realizar una felicitación, un acto de agradecimiento, etc. El oficio se utiliza en instituciones como ministerios, embajadas, universidades, municipios, colegios, sindicatos, etcétera, etcétera. Por tanto, es un documento que permite esta relación interinstitucional o también permite la comunicación directa a instituciones estatales o privadas. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre este tema, sobre el tema también de la tarea? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la tarea entonces de esta semana 11, muchachos? ¿Cuál es la tarea de esta semana 11? Realizar, ya les voy a poner aquí en su WhatsApp, realizar o redactar 3 documentos oficiales, 3 documentos que se utilizan en la vida cotidiana, ¿no? En la sociedad. Uno, van a ser su hoja de vida. Yo les voy a pasar un modelo también a su WhatsApp, pero ustedes traten también, invéntense cosas también. Aquí sí pueden inventar porque es solamente para el ejercicio de la realización del trabajo, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes ya son contadores. Y entonces que ustedes van a elaborar su hoja de vida para presentar en el Banco de Pichincha para que ahí les contraten para trabajar. Entonces, crean su hoja de vida. Imagínense y háganlo ahí, bien bonito. Van a hacer un certificado y van a realizar también un oficio. El oficio puede ser, perdón, dirigido al señor decano, dirigido al señor rector para hacer algún pedido especial que usted necesite, ¿no? Entonces son esos 3 documentos que ustedes los van a elaborar y los van a organizar y les suben en un documento PDF a la plataforma. ¿Hasta cuándo? Hasta el día sábado, si no me equivoco, sábado 28 de junio hasta las 23:59. Hasta ese momento es la entrega, la subida de su trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, por favor? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Están escuchando? Cristina, Dayana, Marisol. ¿Quién más está? Sí, listo. Katari. Ya, si están escuchando y si está claro el tema, por favor, si está claro cuál también es la tarea. Sí, Lice. Sí, listo. Ok, entonces ya saben, hasta el día sábado tienen que subir esa información.